Contraplano. Hola a todos y bienvenidos a Contraplano. ¿Sabías que en el Ecuador se ubica entre los 15 países con mayor tasa de cesáreas en el mundo? Hoy hablaremos sobre este tipo de parto que genera controversia en la sociedad. Para conversar sobre el tema nos acompañan Claudia Valdivieso y Camila Pérez, realizadoras del reportaje sobre la cesárea innecesaria. Bienvenidas chicas, gracias por estar aquí. Camila, ¿por qué decidieron investigar sobre este tema? Hola Emi, muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea nació porque yo no sabía que una mujer podía agendar una cesárea. Yo pensaba que las cesáreas solamente se realizaban en casos de una complicación grave o una emergencia, pero resulta que no. Entonces empezamos a investigar un poco más y resulta que la tasa de cesáreas en el Ecuador es bastante alta. Investigamos un poquito más en Facebook, estaba en un grupo de mujeres y averigüé, y las mujeres nos respondían un montón y querían compartir su historia acerca de esta problemática, entonces decidimos que sería una buena idea hacerlo. Sí, la verdad es que tiene un montón de datos que yo tampoco conocía. Es muy bueno este tipo de educación para las mujeres. Claudia, en su reportaje mencionan que en el Ecuador el 46% de partos fue por cesárea. ¿Por qué consideras que existen tantas cesáreas en el país? Bueno, al principio nosotros cuando empezamos el reportaje pensábamos que era porque las mujeres estaban desinformadas, o sea, pensábamos que esa era la única razón. Pero cuando ya tuvimos la oportunidad de conversar con algunas personas, nos comentaron que tenían miedo también, que les daba miedo el parto normal, mucho dolor, pero en realidad es mucho más riesgoso, pero la gente le da miedo del parto normal, aunque la recuperación también es mucho más pronto. Pero decían, no, me da miedo que me duela, en cambio cuando estoy en cesárea ya solo estoy sedada, o sea, estoy con anestesia. Entonces creo que esa fue la principal razón que les respondían. Claro, aparte de que es más riesgoso, el tiempo de recuperación es mucho más largo, ¿verdad? Bueno, este es un fenómeno que predomina en la región. Según la Organización Mundial de la Salud, cada país debe mantener su porcentaje de cesáreas del 10 al 15%, pero en América Latina esa cifra se supera con un alto margen. Hablando de este tema, nuestro equipo de producción salió a las calles a preguntar qué opina la gente al respecto. Vamos a verlo. Contraplano. Yo creo que el parto por cesárea debería ser utilizado en casos de emergencia. Creo que no es una buena práctica médica porque le hacen daño a la madre, porque hacer una cicatriz de esa magnitud sí es un poco delicada y más que todo la recuperación sí dura y es muy costosa. Eso debería ser solo cuando la mamá no pueda dar a luz parto normal y por salvaguardar la vida del hijo y de la mamá. Yo creo personalmente que es como que decisión de cada uno. Creo que estoy a favor, de hecho. Creo que la mujer puede tomar esa decisión independiente de que sea por una razón de salud o simplemente por una razón o una cuestión de no sentir dolor. Contraplano. Como vimos, la cesárea es un tema controversial. Claudia, ¿consideras que es mejor el parto natural o el que se realiza por cesárea? Verás, me parece que es mejor hacerse un parto natural por el hecho que ya te dije antes, la recuperación es mucho más pronto. Igual una chica que le entrevistamos dijo que su próximo bebé de ley quería tener por parto natural, porque dijo que no podía estar de una, ni bien estaba operada con su bebé, el cuidado era mucho más complicado. Y aparte, cuando conversamos con la doctora, con la ginecóloga, nos dijo que es mucho más riesgoso. Por ejemplo, en una cesárea hay muchos riesgos para la mamá y el bebé. En cambio, en un parto natural puede haber un desgarre o algo así, pero que es fácil de reparar en ese momento. Entonces, como a las personas lo que más les preocupa es el dolor, pero no se dan cuenta del tema de recuperación y todo lo que nos cuentas. Exacto, es que se ha normalizado mucho aquí el tema de las cesáreas. Por eso también, yo me imagino que la OMS por algo da esas cifras, pero acá no cumplimos para nada y se ha vuelto muy normal tener por cesárea. Muchas gracias. Con Camila, ¿en qué el país las madres tienen opción a elegir cómo quieren que sea su parto o el médico es quien decide? Bueno, esta pregunta tiene varias aristas, porque por ejemplo en los hospitales privados la madre puede decidir si quiere por parto natural o una cesárea agendada, como te mencionaba antes. Pero no todos los hospitales públicos privados tienen las opciones para dar un parto de libre posición. Entonces la mujer tiene que primero asegurarse de que tengan estas opciones para poder hacer eso. Pero por otro lado, en el hospital público, la cesárea no es una opción que las madres tienen, a menos que sea como riesgoso, o sea, una medida necesaria al final.
pero si tienen las opciones de dar, por ejemplo, acostadas, paradas, sentadas, como ellas decidan. En el Ecuador, en los hospitales públicos, hay 76 salas adecuadas para este tipo de partos, pero hay 44 hospitales públicos, entonces creo que sí se debería fomentar un poco más este tipo de prácticas para que más hospitales tengan esta capacidad. Claro, es muy importante lo que nos cuentas. Ahora vamos a ver el reportaje y después seguiremos conversando sobre el tema. Contraplano. El embarazo es el periodo más enriquecedor y hermoso para muchas mujeres. Está lleno de cambios físicos y emocionales que pueden sentirse como estar en una montaña rusa. Pero como en la montaña rusa, el embarazo también llega cargado de vulnerabilidad y miedos. Es por eso que las mujeres dependen de la información que recopilen y de sus médicos para estar al tanto de lo que ocurre en sus cuerpos, especialmente al momento del parto. María Augusta Rodríguez tuvo su primer hijo hace un año. En sus planes siempre estuvo dar a luz a través de un parto natural. El nacimiento de su bebé era un hecho muy importante para el cual se preparó durante varios meses. Como muchas otras mujeres embarazadas, María Augusta asistió a varias consultas ginecológicas para asegurarse de que el proceso de gestación sea adecuado y crear un plan de parto que se ajuste a sus necesidades y preferencias. Sin embargo, en el proceso se dieron cuenta que la cabeza del bebé era muy grande y le recomendaron una cesárea. Al inicio sí me cuestionaba por decirte, ay, si hubiese sido normal, hubiese estado más activa, podría haberle atendido de mejor manera. Ella estaba nerviosa, puesto que esta sería su primera operación quirúrgica, pero al mismo tiempo sintió alivio, porque el parto natural le aterrorizaba. Sí escuchas muchas historias de que te duele un montón y de que son dolores que ni te imaginas, o sea, que uno puede comparar cuando tienes un cálculo, tal vez un dolor de parto. De acuerdo a estadísticas proporcionadas por el INEC, en el año 2017 se registraron 266.464 nacimientos, de los cuales 53,7% fueron partos naturales y 46,2% por cesárea. Conversamos con Miriam Chicaiza, una ginecóloga quien nos comentó las diferencias entre un parto por cesárea y uno natural. ¿Qué complicaciones podemos tener en un procedimiento quirúrgico que son mucho mayores, a diferencia que con el parto, que obviamente también podemos tener complicaciones como sangrados, desgarros de la parte genitourinaria de una paciente, pero que son un poco situaciones que se pueden manejar en su momento. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa ideal de partos por cesárea es de entre 10 y 15%, y solamente debería realizarse en casos que el médico la justifique. Las cesáreas están únicamente indicadas si existe un compromiso con el bienestar materno o un compromiso con el bienestar fetal. Así que nosotros reservamos el criterio médico que justifique esto para la realización de una cesárea. Las cifras indican que el porcentaje de cesáreas en el país sobrepasa la cifra recomendada por 30%. Investigaciones han llegado a la conclusión de que un parto por cesárea conlleva riesgos tanto para la madre como para el hijo. Aunque la cesárea parece muy sencillita, vamos a tener riesgos de hemorragia, riesgos de infecciones. Esto nos ha llevado a preguntarnos ¿por qué existe este alto número de cesáreas? Las mujeres habíamos sido engañadas muchas veces o dadas información sesgada o de alguna forma impulsadas a tomar una decisión que no queríamos. Hay médicos que tuvieron como viajes que ya iban anticipándole a la mujer que su bebé está muy grande, que tú eres muy chiquita, que las caderas son estrechas, que no sé qué, metiendo miedo. Entonces terminaron como ya, tuviste tus contracciones, ya sé feliz con eso, ahora vamos a la cesárea. El incremento en cesáreas y la desinformación que tienen las mujeres con respecto al parto es un tema que ha preocupado incluso a las autoridades del Ecuador. El primer esfuerzo que se realizó para tratar de disminuir esta problemática fue en el 2015. El Ministerio de Salud Pública publicó un documento denominado Atención al parto por cesárea, en el cual se establecen parámetros para realizar este procedimiento. Un año después, en el 2016, la asambleísta Gabriela Rivadeneira propuso el proyecto de ley orgánica de parto humanizado. En este documento se expresa que el alto número de cesáreas es consecuencia de las deficiencias en la gestión de los recursos, la falta de clínicas y centros de salud idóneos y la desinformación de las mujeres sobre sus derechos reproductivos, entre otras cuestiones.
Obviamente mi segundo hijo, que vino a los 2 años posteriores, tuvo que ser cesárea, que eso también es algo que hay que ir desmitificando, porque dicen que si el primer hijo tienes por cesárea, todos tus demás hijos tienes que volver a tenerlos por cesárea, y hay médicos que dicen que en realidad no siempre es así, o depende del tiempo o el lapso de diferencia entre los hijos. Ni siquiera eso tenemos información a la mano. Entonces, por eso es que también es el empoderamiento mayor, porque así como me pasó a mí, a muchas mujeres nos han llevado a quirófanos sin tener la información necesaria y sin siquiera saber si hubiéramos podido tener otra opción. La violencia obstétrica es el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente por parte del equipo médico. Uno de los aspectos de este tipo de violencia es la falta de información clara y precisa a la mujer y su familia por parte de sus doctores o enfermeras. Otra arista que implica la violencia obstétrica es obligar a la madre a dar a luz acostada, aunque ella prefiera hacerlo de otro modo. Aquí entra también el tema de la mortalidad materna, que aquí es súper alto. Tenemos una ley que es el COIP y el Código Orgánico de Salud que no sancionan este tipo de negligencia, sino la negligencia médica, que muchas mujeres no saben cuándo existe una negligencia obstétrica. Como mencionó Cristina, en el Código Orgánico Integral Penal no se sanciona la violencia obstétrica, sino la negligencia médica en general. Sin embargo, existe un organismo del Ministerio de Salud Pública llamado ACES, el cual recibe denuncias de este tipo de casos. A pesar de que María Augusta dio a luz por cesárea la primera vez, ella ha investigado y está segura que quiere tener a su siguiente hijo por parto normal. Mi opción sí sería un parto natural, es más por la opción de recuperarme más pronto. O sea, porque al fin y al cabo, yo digo, las mamás que dimos a luz a cesárea, es mucho más difícil el cuidado de tu bebé los primeros días. Las mujeres embarazadas pueden dar a luz de diferentes maneras. A esto se lo conoce como parto de libre posición. Esta modalidad está considerada entre lo que conlleva un parto humanizado. Y las diferentes formas en las que se puede realizar un parto vaginal. No solamente es la forma horizontal en la que el sistema occidental de salud te permite, sino hay sistema vertical, hay parto libre, hay otras prácticas como práctica en agua. Aunque el proyecto aún no esté aprobado en el país, este tipo de partos se han multiplicado en los últimos años y más centros de salud cuentan con algunas alternativas para las futuras madres. Según datos de la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de la Información de Salud, los partos humanizados incrementaron en un 34% en el año 2017. En el 2016 se registraron 66.000 partos naturales, mientras que un año más tarde hubo 88.000 mujeres que decidieron apostar por esta modalidad. En el sur de Quito existe el Hospital Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora Luz de Elena Arizmendi, el cual está equipado para atender partos de libre posición y en casos de sumo riesgo, cesáreas. El parto de libre posición abarca varias maneras de dar a luz. Una de las posiciones es la litotómica o ginecológica. Esta, como su nombre lo indica, es la misma postura que se adopta para los chequeos ginecológicos. Otra posición que se considera en la categoría horizontal está la de arrodillarse. Sea esto en una camilla o en el suelo, la madre se apoya en sus rodillas y manos o codos si así lo prefiere. Esta opción es sugerida para las personas que tienen problemas de espalda. La desventaja de dar a luz horizontalmente es que va en contra de la gravedad. Sin embargo, para las mamás que quieren, hay otra opción, que es dar verticalmente. Dar a luz de pie permite que la mujer respire adecuadamente y sus pulmones no se obstruyan, permitiendo que su cuerpo se oxigene y libere endorfinas, las cuales se consideran analgésicos naturales. Para dar a luz sentada existen algunos mecanismos. En algunos hospitales cuenta con una silla holandesa, la cual permite poner a la paciente en cuclillas. La gravedad es un factor que facilita mucho el parto en este estilo vertical. Además, puede reducir el dolor, especialmente el de la espalda. También permite que la pareja de la madre sea parte del proceso, puesto que en algunas posiciones se requerirá de su asistencia para sostener a la mujer. Actualmente existen 76 salas de parto adecuadas para atender el parto en libre posición en las unidades de salud a nivel nacional, así lo informa el Ministerio de Salud. Sin embargo, esta es una cifra bastante limitada, considerando que existen 44 hospitales públicos en el país. Las mujeres deben informarse sobre sus derechos para exigir una atención médica óptima para que el número de las salas adecuadas para el parto de libre posición se multipliquen y las cesáreas innecesarias se reduzcan.
Contraplano. Luego de observar este reportaje, Claudia, ¿crees que los esfuerzos realizados por las autoridades ecuatorianas es suficiente para afrontar el alto índice de cesáreas registrado en el país? Bueno, primero hay un problema. El proyecto de ley nunca se aprobó, entonces quedó solamente en un proyecto. Pero en cuanto a los hospitales públicos, me parece que está muy bien estos esfuerzos que han hecho, porque, por ejemplo, en este hospital que nosotros fuimos, solo podían dar en parto natural. Entonces, eso es un gran avance. En cuanto a los hospitales privados, no sé hasta qué punto el ministerio puede influir en las decisiones que toman ellos, pero creo que es importante nada más mantener informadas a las mamás, y de las entrevistas que nosotros hicimos, la mayoría de mamás estaban informadas, pero ellas mismas deciden hacerse una cesárea en los privados. Perfecto. Camila, en su reportaje muestran que hay un incremento con respecto a la cantidad de partos humanizados. ¿Sería esta la mejor opción para las madres ecuatorianas? Y también, ¿cuál fue el mayor reto que afrontaron en esta investigación? Bueno, yo creo que sí es la mejor opción para las madres ecuatorianas, puesto que, por ejemplo, en los hospitales públicos, como les mencionábamos, no existe la opción de la cesárea, o sea, si es que uno quiere. Entonces, creo que las mujeres tienen la opción de decidir cómo quieren dar a luz. Entonces, si es que quieren darlo sentadas o paradas, y de hecho, como mencionábamos en el reportaje, dar a luz parada es mejor porque la gravedad ayuda y es menos doloroso. Entonces, creo que es una muy buena opción para las mujeres ecuatorianas. Y por otro lado, creo que el reto que se nos presentó fue tratar de conseguir las tomas de la cesárea, porque es muy difícil acceder a esto en los hospitales, tanto públicos como privados. Entonces tuvimos que hacer una gestión para tratar de que nos pasen tomas el Ministerio de Salud, y se portaron bastante amigables, nos ayudaron bastante. Sí. Qué bien, chicas, porque la verdad es que es un reportaje muy informativo y es muy importante, si es que existen estos medios, que las personas estén informadas, como ustedes mencionaron. Para concluir, ¿creen que la cesárea es necesaria o innecesaria, o en qué casos es extremadamente necesaria? A ver, las dos, la verdad. Cuando es necesaria, el médico tiene el derecho de decir, vamos a hacer una cesárea, pero cuando hay un riesgo para la mamá o para el bebé. Entonces, en esos casos es necesaria. Pero no es necesaria cuando la mamá dice, agéndeme una cita porque me voy de viaje y quiero que mi cesárea sea en tal fecha. O cuando dice, no quiero sentir dolor o lo que sea, entonces póngame en tal fecha, porque en realidad no están teniendo en cuenta los riesgos que vienen con una cesárea. Les agradezco mucho, chicas. Sabemos que su trabajo fue nominado a los premios 24/7 y las felicito mucho por este mérito. Camila y Claudia, esperamos que continúen haciendo periodismo y preocupándose por las problemáticas sociales que aquejan al país. Ustedes en nuestras redes sociales pueden comentar acerca de este tema, y como saben, el periodismo nos seguirá mostrando distintas realidades. Nos llevará a recorrer diferentes caminos en busca de nuevas historias que reflejen las problemáticas sociales del país. Hasta la próxima, y de nuevo muchas gracias, chicas, por estar aquí. Gracias. Hasta luego. La despedida. Contraplano. Mi pasión por el periodismo nació ya que por una oportunidad, cuando era muy pequeña, me llevaron a la radio y estuve en contacto con el micrófono y manejando un poco los equipos. Cuando nos enteramos que íbamos a empezar con esto del canal de Udala Channel, todos estábamos nerviosos y también muy confundidos, especialmente yo, porque nos decían que teníamos dos horarios, como que el horario de las clases y el horario del canal, y nuestros profesores siempre estuvieron con nosotros al lado, presionándonos, corrigiéndonos, diciéndonos que estaba bien, que estaba mal. He aprendido muchísimo, más que nada estudié periodismo y estoy haciendo actualmente periodismo. Puedo decir que me gusta también mucho de reportería porque tienes un contacto directo con las personas, estás entrevistando, conociendo más gente, y todas estas experiencias que hemos tenido nos hace mejorar como periodistas, no solo en la profesión, sino también como personas. Yo creo que estar en Udala Channel ha sido un mundo muy increíble, es algo muy satisfactorio y he aprendido muchísimo, 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 porque estamos en contacto todos los días, estamos haciendo periodismo, no estamos solo estudiando, hacemos periodismo y estamos con la comunidad, estamos editando, estamos leyendo, estamos más al tanto de las noticias de lo que eran en semestres anteriores, porque básicamente eso es nuestra carrera, saber qué es lo que está pasando con inmediatez y hacer las notas claras para que la gente pueda entender y también nosotros tener un trabajo bien hecho. Nunca me imaginé poder dar noticias, sin embargo aquí en Udala Channel pude cumplir ese sueño de dar noticias, comunicar a la gente, y es una experiencia muy linda. Me encanta ser anchor y estar leyendo las noticias, comunicando y todo lo que se realiza en un estudio, que la gente esté pendiente de nosotros, que nos estén diciendo qué hacer, qué no hacer, cómo ponernos, y todo eso también es muy genial.